aquí en el Congreso de la República es conocer a quienes hacen parte de él. Por eso en Poniendo el Pecho hablamos de cuáles son esas causas que mueven a los representantes a la Cámara. Hoy me acompaña Andrés Felipe Jiménez, que es representante a la Cámara del Partido Conservador por Antioquia. Bienvenido. Muchas gracias, Lorena, por la invitación. Encantado de estar aquí contigo y con la audiencia en el programa. Representante, ¿a qué temas le está poniendo el pecho aquí en el Congreso? Bueno, tenemos varias temáticas, principalmente nos comprometimos con un tema de salud mental. Nosotros en Antioquia hemos trabajado un tema animalista también. Hoy tenemos un proyecto muy importante de grooming para luchar contra el ciberacoso y tipificarlo. Y tenemos en curso también otro proyecto de ley importante que es la conmemoración al movimiento de mujeres sufragistas. Bueno, empecemos por uno que me interesa mucho, porque la pandemia, por ejemplo, hizo que más niños tuvieran que conectarse obligatoriamente a Internet, porque a través de Internet recibían sus clases durante la pandemia, socializaban en redes, porque era la única manera de socializar. Esto supuso unos nuevos peligros para esos niños y niñas. ¿De qué peligros hablamos? Claro, ahí en ese caso estaríamos hablando de la injerencia que tiene el Internet y la manera en que interactúan los niños, niñas y adolescentes y la supervisión que realizan hoy los padres y los cuidadores. Entonces, ¿a qué están expuestos? Al grooming o a un ciberacoso sexual en esos casos. Pero no es un tema que haya empezado desde la pandemia, sino que lleva años desde el acceso a las nuevas tecnologías que han tenido los niños, niñas y adolescentes. ¿Y hay algunas cifras que demuestren la gravedad de ese problema en Colombia? En Colombia tenemos algunas cifras, pero tenemos un problema y es que la mayoría de delitos hoy en día se tipifican es como abuso sexual en menores de edad y no tenemos el tipo penal o el delito de ciberacoso. Entonces, el vacío que tienen hoy los fiscales y los jueces es que cuando alguien hace un abuso a través o intenta hacer un contacto de manera sexual y tener conversaciones sexuales con los niños, niñas, adolescentes, con el fin de pedirles material de índole sexual, sean videos, fotos, pues no tienen herramientas, entonces tienen que marcarlo dentro del delito del abuso sexual. Usted tiene un proyecto de ley sobre grooming. Así ¿Qué es. pretende este proyecto? Es un acercamiento que hace un mayor de edad dirigido hacia un niño, niña, adolescente. ¿Cómo se hace el acercamiento? A través de redes sociales o de medios de internet, sea una plataforma de streaming por videojuegos, TikTok, Instagram, Facebook, se han hecho varios, y lo que hace el abusador o el groomer es ganarse poco a poco la confianza del niño, niña, adolescente. ¿Y cómo lo hace? Les habla en los mismos términos como se comunican hoy los niños. Entonces, inclusive la víctima puede pensar que está hablando con una persona de su misma edad. Ellos hacen un estudio y se dan cuenta si el niño o niña, cuál es su grupo cercano, si tiene acceso, su grupo cuidador cercano, si tiene acceso a sus redes sociales, si es supervisado o no. Y cuando está completamente seguro, empieza a introducir poco a poco una conversación de índole sexual, pidiendo fotos, pidiendo videos y por último lo que intenta el groomer es un encuentro físico y ahí ya estamos hablando de algo que es abuso sexual en menores. Entonces, hoy en día es una problemática en Colombia precisamente porque no existe el delito. Para tipificar esta conducta como anterior, los fiscales tienen, por testimonios que hemos llevado, que nos han dado en las audiencias públicas, no tienen cómo enmarcarlo, entonces cuando abren un caso se quedan sin herramientas para castigar la conducta. ¿Qué estamos haciendo hoy? Tener un tipo penal robusto para que los abusadores o groomers no sean beneficiados cuando quieran hacer grooming con nuestros niños, niñas y adolescentes. Además de crear el tipo penal, ¿contempla algún tipo de medida, por ejemplo, que genere mayor conciencia, educación sobre este delito? Sí, claro. Entonces, ¿qué nos hemos dado cuenta? Que no son muy conscientes del manejo que tienen los niños, niñas y adolescentes a la hora de crear su huella digital. Entonces, ¿qué clase de información ellos comparten y con quién la comparten en el Internet? Y sobre todo, la conciencia que deben tener su entorno cuidador, los cuidadores y los padres, de qué hacen sus hijos o los niños, niñas y adolescentes cuando están en Internet, si tienen supervisión, si no la tienen. Entonces, ¿qué tiene contemplado el proyecto de ley? Primero, una capacitación y una concientización
al entorno cuidaría a los padres y las instituciones educativas deben capacitar a los niños, niñas y adolescentes frente a la creación de la huella digital. Los canales públicos deben hacer programas en torno a la materia del grooming, que es una realidad, y tendremos un Día Nacional del Grooming precisamente para incentivar este tipo de campañas de concientización. Este tema pues tiene un impacto muy importante en los menores, ¿no? Sí. De igual manera, por ejemplo, la reforma a la educación pues está dirigida principalmente a la educación media, a la educación de esta población. ¿Cuál es su lectura sobre esa iniciativa del Gobierno Nacional? ¿La votó a favor? ¿Qué destaca? Me parece un proyecto de ley muy importante, necesario para el país. Hasta ahora yo creo que los proyectos que ha tenido el gobierno es el proyecto más equilibrado, que ha tenido un consenso, en la comisión lo tuvo y en la plenaria de Cámara también lo tuvo. Entonces yo creo que pasará sin mayor problema en los dos debates que le quedarán en Senado por ahora. Proteger a los niños, niñas y adolescentes es una prioridad del representante Andrés Felipe Jiménez aquí en la Cámara de Representantes. Vamos a una pausa a mensajes institucionales y volvemos a Poniendo el Pecho. Volvemos a Poniendo el Pecho. Representante, la salud mental es un tema que a usted le preocupa. ¿De qué manera lo afronta desde la Cámara? Nosotros en campaña y a raíz de lo que ocurrió con la pandemia, los índices de enfermedades mentales crecieron exponencialmente, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Hicimos un compromiso de trabajar por la salud mental desde el Congreso. Hoy tenemos una iniciativa, un proyecto de ley que fue acumulado con otras iniciativas de otros congresistas y es reformar la ley de salud mental. En Colombia ese proyecto de ley tuvo primer debate en Comisión Séptima, se demoró mucho porque la agenda de la comisión estuvo completamente copada por la reforma a la salud, ya surtió un primer debate, estamos esperando a que nos surta debate aquí en plenaria de Cámara. El de nosotros que busca un enfoque preventivo en temas de salud mental y no correctivo. ¿Qué pasa hoy en día? La salud mental de los colombianos se está tratando cuando aparece realmente el problema de salud mental. Es decir, cuando una persona alza la mano y dice, no me siento bien, voy a buscar ayuda de un profesional, sea por cualquiera de los problemas de salud mental que pueda desarrollar la persona. El enfoque preventivo es buscar desde edades tempranas y que las personas tengan herramientas socioemocionales para que más adelante no desarrollen una enfermedad de salud mental. Y también busca intervenir al entorno familiar. Por ejemplo, una madre o un padre que sufre una enfermedad mental afecta a todo el grupo familiar. No se puede buscar la intervención solamente desde la persona que padece la enfermedad o la condición, sino que se debe intervenir si tiene a los hijos o a su esposa también, para buscar soporte y cómo ayudar a la persona a que salga adelante en torno a su enfermedad mental. También busca, y esto es muy importante, crear conciencia sobre lo que son las enfermedades mentales en Colombia. En la parte rural hay mucho tabú frente al tema, inclusive en las ciudades también hay mucho mito porque la gente cuando sufre una enfermedad mental y por eso es que no buscan ayuda a tiempo, pues tienen vergüenza porque normalmente se sienten estigmatizados por su entorno y no encuentran en su entorno cercano una receptividad. Entonces eso para nosotros, sobre todo el tema de la conciencia, es lo más importante hoy en día. Colombia, hay unos datos que tenemos que son antiguos, pero en promedio 8 colombianos diariamente pierden la lucha en contra de una enfermedad mental porque cometen suicidio y los datos son inclusive mayores porque hay un subregistro frente a los intentos de suicidio. ¿Usted cree que la estigmatización sobre este tema es una barrera? Porque, por ejemplo, si usted camino a la plenaria se parte una pierna de un tropezón, no hay mayor estigma en ir al médico a que le revise, al ortopedista, pero cuando uno le dicen tiene que ir al psicólogo, tiene que ir al psiquiatra, el primer pensamiento que aparece es, pero yo no estoy loco. Claro, es una barrera y sobre todo parte de la conciencia que debe tener la persona en sí de cómo ve la enfermedad mental y cómo lo ve su entorno protector. ¿Qué puede pasar? La persona puede sentir vergüenza, primero porque lo van a señalar de decirle, dentro de comillas, usted está loco y hay que cambiar ese chip.
para que la persona sienta exactamente lo mismo que cuando acude a un médico porque tiene fiebre, porque sufre de mareos, porque puede empezar a desarrollar un cuadro de diabetes, por ejemplo, y sentirse completamente normal frente a las sensaciones que está teniendo. Por ejemplo, hay alguien que puede empezar a tener depresión o puede desarrollar un síndrome de ansiedad, y muchas personas tienen estos síntomas y no se dan cuenta que están sufriendo de una enfermedad mental, sino que la normalizan y no buscan ayuda más adelante precisamente porque no tienen la receptividad en su entorno o porque son personas públicas y les da temor sentir un señalamiento puntual de la sociedad. Hay otra causa que usted ha impulsado aquí y tiene que ver con los animales. ¿Por qué es importante tener responsabilidad sobre las mascotas? Yo creo que hay ciertos movimientos que han cogido y ciertas causas que hoy en Colombia han cogido fuerza. Para nadie es un secreto que la causa animalista ha cogido mucho impulso en Colombia, no solamente frente a los animalistas que empezaron con el movimiento, sino en torno a los ciudadanos. Y nosotros desde Antioquia tenemos un movimiento de conservadores de vida donde trabajamos puntualmente la protección y los derechos de los seres sintientes. Hoy tenemos un proyecto que ya surtió primer debate en la Comisión Quinta y es un proyecto de ley que regula y obliga a la realización de un curso para la tenencia responsable de seres sintientes, sean caninos o felinos por ahora como está. Entonces, el que quiera comercializar o el que quiera comprar un canino o un felino deberá hacer un curso mediante una plataforma que debe regular el Ministerio de Ambiente, en la que les informen cuáles son los deberes y los cuidados que tienen que tener frente a estos seres sintientes. Y también se desarrolla a nivel nacional una base de datos donde se consagren los índices de abuso, las personas por ejemplo, los criaderos que estén sindicados de abuso, quedará su marca en esta plataforma. También los datos que nos dan nos sirven para políticas públicas de esterilización o en torno a los seres sintientes. Y a propósito de animales, recientemente la Cámara fue protagonista de una discusión muy importante y es el proyecto que busca prohibir las corridas de toros. ¿Usted está a favor de este proyecto? Sí, claro, estoy a favor del proyecto de la prohibición de las corridas. Para muchas personas es un tema cultural. Yo soy ampliamente respetuoso de las diferentes expresiones culturales que tiene Colombia. Colombia es un país muy diverso, pero para mí hoy el tema de los toros me parece una barbarie, me parece maltrato animal. He estudiado a fondo el tema, sé realmente lo que sufre el animal cuando entra a una corrida de toros. No encuentro una relación entre la diversión y entre la barbarie. Yo creo que es un proyecto de ley que tiene que pasar. Ya lleva más de 12 intentos en este Congreso de la República. Pues el Congreso puede pasar, este periodo puede pasar a la historia y podemos salir dentro de los 8 países que hoy en día en Colombia todavía apoyan la tauromaquia. Bueno, pues los animales también tienen un espacio de ser representados aquí en el Congreso de la República. Vamos a una pausa, mensajes institucionales y volvemos a Poniendo el Pecho. Regresamos a Poniendo el Pecho. Hablemos de su departamento, de Antioquia. ¿Qué está pasando con la seguridad, sobre todo al norte del departamento? Pues en noticias a nivel nacional varios medios han difundido la difícil situación que está viviendo el norte de Antioquia. Más o menos son 7 municipios, le denuncio algunos, lo que son Angostura, Campamento, Guadalupe, Yarumal y Valdivia. Hoy tienen presencia constante de grupos al margen de la ley, específicamente del Frente 36 de las FARC, de las disidencias. Los líderes, porque eso es algo bueno de la profesión que tenemos, es las visitas a territorio donde nos dan la referencia de lo que está pasando puntualmente. Entonces nos dicen que parece una república independiente de las FARC hoy. Están carnetizando nuevamente a la población civil, están reclutando a los menores de edad hoy
inclusive muchas de las veredas tienen cierres como si fueran portones y se cierran desde cierta hora de la noche para prohibir la movilización de la población civil. Hay presencia de estos grupos y de los comandantes en el municipio nuevamente, en la cabecera municipal, inclusive en el parque de los municipios. En las pasadas elecciones regionales hubo un supuesto financiamiento de algunas alcaldías frente de estos grupos. Y algo muy preocupante es que desde que se firmó por parte del Congreso de la República y fue a sanción presidencial la ley de paz total, el problema ha ido incrementando. Hoy en día no hay baja presencia del Estado en estos territorios, la población civil está muy atemorizada, pero para ellos es normal porque lastimosamente, es algo con lo que tienen que convivir diariamente. Entonces se sienten abandonados, a pesar de que, por ejemplo, yo he puesto la denuncia específicamente con los organismos correspondientes, con la Policía Nacional, en su momento con el ministro de Defensa. Hace más o menos 20 días visité el municipio de Santa Rosa de Osos y pasó un hecho muy grave. Santa Rosa de Osos tradicionalmente no ha tenido presencia de grupos al margen de la ley, pero citaron a todas las acciones comunales, les envían un chat mediante una cadena de WhatsApp donde les dicen que van a hacer un distrito agroindustrial y entonces que están invitando Ministerio de Agricultura, que van a tener presencia del presidente de la República, y cuando esta gente llega a la reunión se encuentra que es una reunión citada por disidencias de las FARC y por excombatientes. Entonces, ¿qué se está viendo, por ejemplo? Parece como si quisieran instrumentalizar a la población civil para más adelante tener réditos en las próximas elecciones presidenciales y de Congreso. Hablemos de otro tema que ha puesto Antioquia lamentablemente en el mapa, no solamente nacional sino internacional, y es la explotación sexual infantil. ¿Cómo cree que debe enfrentar este problema, que no solamente es del departamento, sino de todo Colombia? Mira, lastimosamente, pues yo soy paisa y vivo en la ciudad de Medellín. No es un problema que venga solamente de hace algunos años, es un problema que ha estado constantemente presente en la ciudad de Medellín. Creció exponencialmente con el incremento del turismo en la ciudad. Se deben hacer muchas cosas. Primero, tener una intervención en los entornos protectores. Los niños ven en su entorno cercano que uno de los padres ejerce el oficio de la prostitución, entonces lo ven como algo normal, y en otros casos que hemos recibido testimonios lo hacen por necesidad. Nos decía un trabajador social que para las niñas de cierta comuna en Medellín era normal pasarse videos y fotos a cambio de plata, que eso no tenía nada que ver con un tema de explotación. Entonces, socialmente es un tema muy delicado. Otra cosa que se debe hacer es una concientización y que los establecimientos de comercio tomen acciones frente al turismo sexual. En algunos hoteles de Medellín está prohibido el acceso de un huésped con algún acompañante si no está registrado, y más todavía denuncian el tema cuando llegan con una menor de edad, inclusive en restaurantes y en bares también. Y obviamente una colaboración de los organismos internacionales. Tiene que haber colaboración policiva entre el gobierno colombiano, el gobierno, por ejemplo, estadounidense y algunos otros gobiernos. Le pongo el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos el abuso sexual de menores es un delito transnacional. Y usted va y visita muchos aeropuertos y hay imágenes y hay carteles donde se les recuerda a los ciudadanos estadounidenses que ese es un delito transnacional y que será castigado internacionalmente. Aquí en Medellín ya la alcaldía comenzó con una campaña de estas. Y por último, la sanción social. En algunos casos de abuso sexual de menores que se han presentado en Medellín, ha empezado con una denuncia de un ciudadano preocupado. Yo le cuento algo que me pasó, yo ni siquiera estaba en política. Hace varios años yo entraba a uno de los hoteles de la ciudad de Medellín, tenía una reunión y me llamó mucho la atención en ese momento ver una imagen de un ciudadano estadounidense, lo reconocía por su acento,
encontrándose con una niña que aparentemente era menor de edad. Se encontraron a la salida del hotel y se montaron en un taxi los dos. Eso fue hace más de 10 años, hoy. Entonces, realmente es un problema donde desde todas las perspectivas del Estado y de la población civil tenemos que unir esfuerzos y una colaboración armónica entre nosotros para ponerle, no solución, creo que no tiene solución al corto plazo, pero para poner medidas para mitigar la problemática que vivimos hoy en la ciudad. El otro día me encontré con un video en sus redes sociales donde hace un recorrido por el Capitolio Nacional y en efecto los bustos que hay son en su mayoría dedicados a hombres. ¿Dónde están las mujeres en el Capitolio y qué proyecto tiene usted para exaltar la importancia de las mujeres en la historia? Mire, sin duda la política tradicionalmente, y a mi gusto de ver es lamentable, ha sido una profesión aparentemente de hombres. A mí, por ejemplo, en el territorio cada vez solicito más que haya participación femenina y que en nuestros grupos de base se incentive esta. También en la participación, que celebro mucho, de escaños, por ejemplo, en el Congreso ha incrementado la participación de las mujeres. Tenemos un proyecto hoy que es para conmemorar el movimiento sufragista que apareció más o menos en 1954, un grupo de mujeres que lucharon por los derechos políticos y el voto de la mujer, muy importante. Hoy en día no tenemos un solo busto conmemorando una mujer, entonces así sea un proyecto de ley simbólico, pues es muy importante, sobre todo para incentivar la participación femenina en los escenarios políticos, que es necesaria. Pero este proyecto solo incluye ese aspecto simbólico. El proyecto que incluye que se abra un espacio para un busto un busto o un monumento aquí en el Congreso de la República, y también un documental por Señal Colombia que nos hable sobre ese movimiento sufragista, para que las personas, los jóvenes y las mujeres sobre todo, se sientan orgullosas de lo que lograron en su momento las mujeres, y que eso inspire a las mujeres para que sigan participando en política, porque pues tienen ideas importantes, su liderazgo es necesario completamente hoy en día en la política, y tenemos que quitar ese estigma de que es una profesión de hombres, que yo no lo cargo, pero lastimosamente en la región, por ejemplo, mía en Antioquia, con los diferentes grupos políticos que tenemos, se reclama mucho la presencia de la mujer en la toma de decisiones. Y muchas mujeres no participan en política porque los propios partidos políticos, y esto no lo digo yo, lo dicen distintas investigaciones, financian menos a las mujeres que a los hombres. Así que, además de ese proyecto de ley, toca que hable con las directivas del partido para que le metan más financiación a las campañas de las mujeres. Completamente de acuerdo. Necesario no solamente a las mujeres, sino a los jóvenes. Es un reclamo que siempre hago también en las reuniones, la presencia y en la toma de decisiones de los jóvenes, que deben tener, pues tienen muy buenas ideas, les falta muchas veces un poco de conciencia y dirección en algunos casos, pero es importante tanto el aspecto de los jóvenes como de las mujeres en la toma de decisiones y sobre todo en la política. Representante, muchas gracias por habernos acompañado y que le siga poniendo el pecho a esas causas que Colombia y que Antioquia necesitan. No, Lorena, mil gracias a ti por el espacio. Aquí estaremos prestos desde esta curul de la Cámara de Representantes para seguirles contando a todos los ciudadanos qué estamos haciendo desde el Congreso. Y ustedes, nos vemos en una nueva entrega de Poniendo el Pecho.